Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a este culto con el que clausuramos la Semana de la Mayordomía. Vamos a escuchar un preludio. Ahora vamos a realizar la lectura del texto lema de esta semana, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo número 2. Voy a dar lectura. Entonces le llamó y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Ahora vamos a tener una oración de gratitud a cargo de nuestro hermano Enrique Rojas. Oremos, hermanos. Padre Santísimo, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de estar juntos, buscando alabarte y hallar gracia delante de ti. Rogamos encarecidamente, Señor, que tu Santo Espíritu gobierne nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra vida. Te agradecemos, Padre, por la oportunidad que nos das y suplicamos que todo lo que hagamos, leamos, cantemos, sea agradable delante de tus ojos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Ahora les voy a invitar, hermanos, a que busquen en sus himnarios el himno número 35,
Oíd un son en alta esfera. Himno número 35. Hermanos, vamos a cantar el himno número 35, Oíd un son en alta esfera. A continuación, tendremos una lectura bíblica a cargo de la Comisión de Mayordomía. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 13. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces que en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro?
Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, vamos a cantar el himno número 33, Oh Santísimo, Felicísimo. Himno número 33. Ahora tendremos una participación especial por parte de nuestra hermana Abiud Torres y Abiud Guillén. Hermanos, nos da gusto poder participar con un himno con énfasis de mayordomía. Su título es Da lo mejor al Salvador. Ahora preparémonos para recibir el mensaje de nuestro Dios en labios del pastor Misraín Baltasar. Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Ha sido una bendición poder estar con ustedes de esta manera. Si bien es cierto, me hubiera gustado mucho más estar de manera presente
con ustedes, pero no se pudo en esta ocasión. Quiero agradecerles por todo y pues vamos a la palabra del Señor. Para eso nos reunimos, para eso estamos aquí, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a meditar en ella. Hemos estado mirando y hemos estado aprendiendo de la palabra de Dios acerca de nuestra mayordomía. Cuando nosotros, hermanos, llegamos al convencimiento de que todo es de Dios, nuestra visión cambia. Esta doctrina de la mayordomía, hermanos, es esencial en la vida del cristiano. Es esencial, así como la doctrina de la salvación. ¿Por qué? Porque realmente ser buenos mayordomos es este reflejo de haber entendido a plenitud quiénes somos nosotros delante de Dios y lo que Él hizo por nosotros. Conocerle a Él y saber que todo le pertenece a Él. Así que hemos estado mirando, todo es de Dios, de nosotros no es nada, nosotros solo somos mayordomos, nuestro cuerpo no es nuestro, a Dios le pertenece todo porque es un creador, a Dios le pertenece todo porque Él sigue sustentando cada día, ¿verdad? Hace salir el sol sobre buenos y malos. A Él le pertenece porque Él nos redimió, nos rescató, y a Él le pertenece porque nosotros le hemos dedicado a Él, y sobre todo cuando hemos venido al arrepentimiento, ¿verdad? Ha hecho nacer en nosotros esa fe. Quiero ir, hermanos, directamente al texto bíblico porque el tiempo a veces se nos va muy rápido. Cuando hemos aprendido que todo lo que hemos recibido es de gracia, como dice Mateo capítulo 10, versículo 8, en la última parte, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entendemos entonces que hay tres direcciones, ¿verdad?, por la cual el Señor nos ha dado cosas, bienes, dinero, posesiones, talentos, capacidades. Y es una, para honrarlo a Él, ¿verdad? Para darle a Él, para honrarle a Él, para glorificarle a Él con todo lo que nos ha dado. Número 2, para dar a otros. Lo mismo con nuestro cuerpo, con nuestros talentos, con nuestros dineros y recursos. Y 3, para beneficio de nosotros. El Señor nos ha dado para que usemos nuestro cuerpo, nuestros dones y nuestros talentos para edificarnos también y para crecer de esa manera. Así que el dar está implícito en un corazón que ha entendido que ha sido redimido del pecado, que ha sido comprado, ha sido pagado por precio de sangre. Hoy quiero que miremos en 2 Corintios capítulo 8, todo el capítulo. Espero ir un poquito rápido y que podamos abarcar todo el capítulo porque es muy interesante este pasaje. El apóstol Pablo dice que como el resultado de entender la gracia de Dios, nuestro pensamiento y nuestro corazón es transformado. Y entonces el dar se vuelve algo natural en aquel que lo ha entendido. Se vuelve algo esencial. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 8, versículo del 1 hasta el 24. El tema de hoy se titula Aprendiendo a dar de gracia. Aprendiendo a dar de gracia. Porque entendemos que así mismo hemos recibido. Y quiero poner algunos aspectos que nos van a ayudar a entender exactamente de qué se trata este hecho de dar de gracia. Vamos a ver, al menos espero que lleguemos a las 6 cosas que podemos entender sobre el aprender a dar de gracia. ¿Les parece si oramos? Señor, en esta hora te pedimos dirección. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos muestre en tu palabra aquellas cosas que quieres anidar en nuestro corazón y transformar nuestras vidas. Háblanos, Padre. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero ver algunas razones o algunas cosas que esos hermanos han entendido cuando ven que lo que han recibido ha sido por la gracia de Dios. Número 1, vamos a ver los versículos 1 y 2, lo siguiente. Dar de gracia es dar, no importa cuál es nuestra circunstancia. Vamos a leer el versículo 1 y 2 de 2 Corintios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia,
que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Dice el apóstol Pablo que como el resultado de que Dios derramó su gracia sobre las iglesias de Macedonia, en medio de las circunstancias difíciles, lo que resultó de estas iglesias no fueron quejas. Lo que resultó de estas iglesias no fueron desánimos. ¿Qué es lo que resultó? Gratitud y dar. Resultó generosidad. No importa lo que ellos estaban viviendo, dice el pasaje, que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Dice, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado. Y esto es importante, hermanos, porque cuando la gracia del Señor se manifiesta, el corazón es transformado. Dice que en grande prueba de tribulación, y miren, grande, prueba, y luego aumenta esta palabra, no de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Cuando tú y yo, hermanos, hemos experimentado la gracia de Dios en nuestras vidas, no usaremos las circunstancias como pretexto para no dar. Es que estoy pasando un momento difícil, es que no vamos a usar, estamos mirando aquí a los hermanos. La pregunta es, ¿cuándo sí tenemos condiciones o cuándo sí estamos en condiciones de dar? ¿En qué momento es el indicado donde yo puedo decir, sí, ahora sí puedo dar? ¿Has recibido de alguien que tiene menos que tú en alguna ocasión? Yo sí, hermanos. Me han invitado a comer, hermanos, que sus recursos de verdad son mínimos. Y de pronto lo atienden. Y de pronto te ofrecen. Y tú dices, wow. Ellos comparten. O ellos saben de alguna necesidad y te hablan, pastor, yo quiero ayudar. Y tú dices, pero ¿cómo tú quieres ayudar? Si tu sueldo tal vez no es como el de otros. Pero no se trata, hermanos, de las circunstancias en las que estamos viviendo, sino de nuestra generosidad. Las iglesias de Macedonia, hermanos, estaban dando con generosidad. Pero no era porque tenían mucho, no era porque la estaban pasando muy bien, sino porque habían entendido que lo que tenían lo habían recibido solo por la gracia de Dios. Y esto significa que entienden que es de Dios y que entienden que el Señor es el que obra. En Marcos capítulo 12, si me acompañan, hermanos, Marcos capítulo 12, verso 41, encontramos la historia de la ofrenda de la viuda. Marcos 12, 41. Y vean lo que pasa ahí. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Al parecer, Jesús está observando a esta viuda. Está viendo su gratitud. Está viendo su lealtad a Dios. Dios ha sido fiel con ella y ella lo reconoce. Y eso la capacita. El reconocer que Dios ha sido bueno, el reconocer que Dios le ha dado, la capacita para dar aun cuando es muy poquito. Para muchos. Pero para ella es todo. Ella está dando con generosidad. Ella es viuda. Ella es pobre. Y entonces nosotros pensamos, ella no debería estar dando. Le deberían estar dando a ella. ¿Sabes? Cuando hay un corazón agradecido porque sabe que todo lo que tiene es de Dios, entonces se desprende. Jesús aprovecha ahí para enseñar a sus discípulos. Vean lo que dicen los versículos 43 y 44. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Echó más, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza, subraya eso, hermano, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía. Fíjense, todo su sustento. Es una mujer que se da, porque ella ha entendido que el Señor es el que provee. Las circunstancias, hermanos, no son un pretexto para no dar.
Aún en medio de la pobreza, el apóstol Pablo está resaltando a la iglesia, a esta iglesia que fue generosa en dar. La viuda da de lo que ella tenía. En el capítulo 6 de Juan encontramos la historia de la alimentación de los 5,000. A veces pensamos que lo que tenemos es muy poco y entonces pues no hay que darlo, mejor me quedo con él, ¿verdad? Hay un principio bíblico, hermanos, que dice que debemos dar según hayamos prosperado. Y más adelante vamos a mirar acá en los versículos 11, dice: ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Jesús les dice a sus discípulos allá en Juan 6, denle de comer a esta multitud. Ellos hacen cuentas, ¿verdad? Y dicen, no nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar ni con tal cantidad de denarios. No nos va a alcanzar. De pronto hay un jovencito allí. ¿Y qué tiene ese joven? 5 panes y 2 peces. Es poco. Pero lo traen a las manos de Jesús. Jesús bendice los alimentos y Él multiplica los alimentos. A veces pensamos que es poco y que lo poco no importa. Pero nos damos cuenta, hermanos, aún en medio de la circunstancia, tú puedes dar. Tú puedes dar. Y muchos van a ser alimentados. Y muchos van a ser bendecidos. Y muchos van a ser alcanzados. Y muchos van a ser evangelizados para el reino de los cielos. Así que, hermanos, dar de gracia es dar no importando las circunstancias. Número 2, dar de gracia es dar con gozo. Versículos 3 y 4 de 2 Corintios 8 dice así: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esto me encanta, hermanos. ¿Saben? Siempre que leo esto viene a mi mente el Sermón del Monte. ¿Habéis oído? ¿Habéis oído esto? Y Jesús siempre ponía el estándar. Y estos hermanos lo tienen en su corazón. Pero miren, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermanos, ellos están pidiendo y rogando que se les permita. Y es cuando tú ves a esta persona que no tiene mucho y dices, no, tú no apoyes, no, tú no des, si quieres no des, si él dice, no me quites ese privilegio. Es privilegio. Dice la Escritura, todo lo que venga a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Hermanos, necesitamos entender que el dar es un privilegio. Que el dar es un privilegio. Porque si nosotros no lo vemos como privilegio, entonces no nos produce gozo. Si no lo vemos como un privilegio en el participar en la obra del Señor, entonces nosotros no lo vemos. No nos produce gozo. Porque cuando nosotros damos, hermanos, estamos sirviendo a Dios. Estamos sirviendo a otros. Y también esto nos ayuda a nosotros en nuestro crecimiento espiritual. Tenemos el ejemplo de Jesús. Cuando el Señor dice allá en Hebreos, lo que dice Hebreos 12:2, que Jesús menospreció el oprobio. ¿Y sabes por qué lo menospreció? Porque su mirada la puso en el gozo que venía. En el gozo. Menospreció el oprobio. Soportó la cruz por el gozo que él veía al final. Cuando nosotros damos, no se trata de dar quejándose, ¿no? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Él ama al dador alegre. Tenemos este ejemplo de Jesús que Él lo miró, lo visualizó como un gozo. ¿Sabes por qué? Porque Él estaba pensando en que a través de ese sacrificio, a través de Él dar su vida, tú y yo íbamos a ser rescatados. Esta iglesia tuvo el privilegio y pidió con muchos ruegos que se les concediera ese privilegio. ¿Tú pides ese privilegio, hermano? ¿Tú pides ese privilegio? Alguien dijo, cuando hablamos de diezmo, hay mucha gente inconforme.
Pero decía un hermano, yo no he encontrado todavía uno que esté inconforme y que diga, ¿por qué 10, hermano? ¿Por qué no el 15? Yo estoy inconforme, que no sea el 10, que sea el 20%. Porque normalmente, hermanos, si no lo vemos como un privilegio, entonces nos va a provocar frustración y no gozo. Número 3, hermanos. Dar de gracia es dar como Jesús lo hizo. Es imitar a Jesús. Vean lo que dicen los versículos 5 al 9. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Y eso es clave, hermanos. Porque si nosotros no nos damos primero al Señor, va a ser muy difícil que podamos nosotros darnos hacia los demás. Primeramente al Señor dice, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con vosotros, abundad también en esta gracia. Dice el verso 8 y 9, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Necesitamos imitar a Jesús. Lo que vemos aquí, hermanos, es que los hermanos sorprendieron a Pablo y sorprendieron a los demás, no como lo esperábamos. Nosotros esperábamos que estos hermanos iban a estar quejando, no podemos, no tenemos. Los hermanos ruegan que ellos quieren dar. Los hermanos lo sienten como un privilegio el dar y el participar. Hay gozo en sus vidas. Y luego estos hermanos, Pablo les dice, están imitando a Jesús. Lo que hacen es imitar a Jesús. Mira, Jesús se entregó en obediencia. Jesús se entregó por amor. Y Jesús se entregó a sí mismo. Pensemos un momento en esto. Dios no nos rescató entregándonos cosas. Dios nos rescató entregándose a sí mismo. Estos hermanos estaban imitando a nuestro Señor Jesucristo, quien se estaba entregando a sí mismo. Y muchas veces, hermanos, el dar es entregarnos a nosotros. ¿Por qué? El dinero es fruto de mi trabajo, es un esfuerzo, es desgaste de mi cuerpo. Mi tiempo es parte de mi vida. Cuando nosotros entregamos, estamos dando nuestra vida. En el versículo 8, el apóstol Pablo dice que la ofrenda fue para poner a prueba la sinceridad de su amor. Jesús dijo, donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón. Y la ofrenda, hermanos, es esto nada más. Es saber dónde está mi corazón. Cuando yo doy, ¿dónde está mi corazón? En Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó en ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Y mira lo que dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esos hermanos imitaron a Cristo, y cuando tú y yo estemos dando, hermanos, necesitamos darlo como Cristo lo hizo. Necesitamos darnos a nosotros mismos. Necesitamos dar más allá, pero necesitamos imitarlo en obediencia, por su amor y en una entrega personal. ¿Cómo estamos dando, hermanos? ¿Cómo estamos dando nosotros? ¿Cómo estamos entregando? ¿Cómo estamos usando los recursos que el Señor nos ha dado? En este capítulo, el apóstol Pablo, hermanos, está enseñando a la iglesia principios para dar. La actitud que debemos tener a la hora de dar. No importa las circunstancias. Hay que hacerlo con gozo. Y hay que hacerlo como el Señor Jesús lo hizo. Dar.
Dios, hermanos, podía haber hecho muchas cosas. Podía haber obrado de muchas maneras, de muchas formas, y no usar nuestros recursos o no dárnoslos para después pedírnoslos. Pero Él quiso, hermanos, usarnos para su reino. Número 4, hermanos, versículos 10 al 12. Dar de gracia es dar voluntariamente. Vamos a leer los versículos del 10 al 12. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo al hacerlo, sino también, ¿qué dice? A quererlo. Fíjate bien, comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino ya lo deseabas. En otra ocasión Pablo dice, pero no habías tenido oportunidad de tener cuidado de mí. Dice, sino también dice, a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Dice el verso 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según ¿qué? Lo que no tiene. Hermanos, dar de gracia es dar voluntariamente. Dar voluntariamente. Y nosotros tenemos que aprender que no se nos tiene que estar diciendo, es quererlo hacer, y luego dice Pablo, y también hacerlo. Hacerlo. La iglesia lo quería hacer, pero la iglesia lo hizo, ¿no? La iglesia quería. Yo quería. No solo yo quería, sino yo lo hice. La iglesia no solo lo quiso hacer, sino la iglesia lo hizo. La iglesia estuvo pronta en querer. Aún antes de tener la oportunidad, ellos decían, queremos hacerlo. Quisimos antes y ahora queremos hacerlo. Por eso a Pablo le sorprende y dice, no como lo esperábamos. ¿Cómo voy a cumplir, hermanos? ¿Cómo voy a cumplir? Pues según lo que tenemos. Pero no te quedes con las ganas de dar. Hermano, solamente 10 pesos puedo dar. Hermano, dalo. Esos 10 pesos, iba a decir 10 peces, no, pero son los de la historia de Jesús. Esos 10 pesos, Dios los puede usar para muchas cosas. Hermano, pero mi fuerza no es tanta como la de los jóvenes. No importa, da tus fuerzas. Hermano, pero mi habilidad no es tan buena como lo pueden hacer otros. Dalo de esa manera, pero hazlo voluntariamente. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? De allí tú puedes dar. Número 5, hermanos, versículo 13 al 15. Dar de gracia es dar con fe. Es dar con fe. Es confiar en lo que Dios va a hacer. Vean lo que dice el versículo 13 al 15. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros escasez. O sea, no se trata de que ustedes den y que ustedes se queden en escasez. Voy a dar, pero pues yo no sé qué va a pasar conmigo. Voy a dar lo que tengo, pero yo no sé qué va a suceder. ¿No? La viuda entregó todo lo que tenía, pero vean lo que dice ahí, versículo 13. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Hermanos, Dios va a suplir. Dios va a dar. Miren, cuando estaban en el desierto, el Señor les hizo llover comida. Les hizo llover maná del cielo, ¿verdad? ¿Qué es esto? Decían, ¿no? ¿Qué es esto? Y de pronto unos recogían. El Señor les dijo, no recojan más de lo del día. Solo lo que se van a comer, solo lo que van, porque si no, ¿qué iba a pasar? Se iba a echar a perder. Y al final lo que Dios estaba mostrando es que Él iba a proveer, que ellos tenían que tener una dependencia de Él, que ellos tenían que poner su fe y su confianza en que Dios iba a proveer todo lo que necesitaban. Y algunos se agarraron de más. ¿Y qué pasó? Se pudrió, ¿verdad? Se engusanó. Tener fe, confiar en lo que Dios va a hacer. Y no estoy hablando de que, bueno, aquí voy, ve mi ofrenda, todos, llegas a tu casa y dices, mi amor, ya di todo. El Señor me va a dar. No estamos hablando de esto, hermano. Tú puedes, de lo que tienes, apartar
Yo te pregunto, ¿hay alguna camisa que tú no estés usando y que puedas compartir con otro? Bueno, es que si la doy ya me quedo con una camisa, ¿no? De por sí me dicen que parezco fotografía cada domingo. ¿Ahora qué van a decir, no? Hermano, el Señor ha suplido. Necesitamos confiar en Dios. Necesitamos saber, danos hoy el pan de cada día, dice esta oración en Mateo 6. Danos hoy el pan de cada día. El pan nuestro, dánoslo hoy. Nos ayuda, hermanos, cuando nosotros damos a tener fe. Aparta una cantidad. Da algo. ¿Qué tienes? Tengo 1 kilo de guayabas. Voy a dar 2 guayabas. ¿Por qué no? Es poco. Lo quiero compartir con otros más. Hay un lugar, no sé, en el centro, en algunas colonias. Si tú ves ahí, hay unos para colgar y hay unos suéteres colgados. Dice, si necesitas, toma uno. ¿verdad? Si necesitas, toma uno. Si no, déjalo. Y si quieres, puedes poner. Y hermanos, a veces decimos, ay, yo cómo voy a estar poniendo ese suéter, está muy sucio. Hay personas que tienen necesidad. Hay personas que cosas que tú tienes ahí, hermanos, en tu cuarto, ahí en tu closet, serían de mucha bendición. Pero a veces nos limitamos. Dar gracias, dar con fe. Dice allí el versículo 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿Sí? Eso pasó cuando recogieron el maná. El que recogió mucho no tuvo más, era lo de hoy. El que recogió poco no tuvo menos, para todos alcanzó. Número 6, hermanos. Dar de gracia es dar responsablemente. Y esto es muy interesante. Vamos a leer desde el 16 al 24. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Qué bonito se habla de este hombre, ¿verdad? Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Procuremos hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Hermanos, tenemos que dar responsablemente. Les voy a decir por qué. Porque muchas veces nosotros damos y ya. Yo doy gracias a Dios porque nosotros como Iglesia Bautista, hermanos, me gusta este orden que podemos tener. No es aquí que el pastor es el que denle todo su dinero, al pastor denle porque él es el que... No. Como iglesias tenemos un grupo de hermanos en la administración. Hay un tesorero, hay un hermano que se encarga de esto. Hay un grupo de hermanos que están juntos, hermanos a los cuales nosotros nombramos. Y sabes, hermanos, cuando damos responsablemente es saber que damos. Nosotros tenemos reuniones, ¿verdad?, de negocios, en donde tratamos asuntos, en donde recibimos informes, sabemos cómo se está gastando. Hermanos, necesitamos nosotros participar también en esas reuniones. ¿Sabes por qué? Porque es nuestra responsabilidad también cómo los gastamos, cómo los invertimos. Porque es nuestra responsabilidad, dice aquí el apóstol Pablo, este grupo de hermanos que están administrando esta ofrenda abundante, le llama él. Son hermanos que ustedes conocen, que hablan bien de ellos, que dice el hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, ¿sí? Y luego dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda. A veces es más fácil hablar
y decir, es que yo no sé, es que yo mejor no ofrendo, es que yo mejor no doy. Pero hermano, tenemos responsabilidad de ver en lo que se está gastando y no solo ver, y no solamente estar censurando, sino también nosotros opinar, hablar, colaborar, porque no solo se trata de ofrenda económica, también se trata de ofrenda de tiempo, ofrenda de nuestros talentos, ofrenda de nuestro cuerpo en lo que podemos realizar con nuestras manos, con nuestros labios, con todo lo que nosotros somos. Pero necesitamos dar responsablemente. Y esto quiere decir, hermanos, que nos tenemos que involucrar, sabiendo, conociendo, participando, ayudando. ¿Has orado? ¿Estás orado por los hermanos encargados del ministerio de administración? ¿Oras por ellos? ¿O solamente dices, es que no hacen bien? ¿Oras por ellos? Dice el versículo 22, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Son hermanos de confianza, son hermanos a los que se les confió esta ofrenda, y esta ofrenda iba a llegar a su destino. Nosotros tenemos en la iglesia hermanos que les confiamos, y el Señor los usa. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias. Y vean lo que dice, y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de nuestro amor. ¿Sabes cuál es la prueba del amor? La prueba de nuestro amor, hermanos, es la ofrenda. Dice, muestra para con ellos. Y lo que están diciendo es, repórtate con ellos. Aquí está mi ofrenda. Aquí está mi ofrenda. Hermano, yo te diría, ora por ellos. Preocúpate por ellos. Acércate a ellos. Cuando haya reunión de negocios. Ahora, hay informes de tesorería, pero también hay informes del Ministerio de Evangelismo, de misiones. Y ahí también, hermanos, son recursos. Y ahí también son hermanos que hemos puesto de manera diligente, que son diligentes para que ellos trabajen y nos involucren a todos. Dar responsablemente, hermanos, significa que yo estoy siendo parte activa de lo que se está haciendo en la iglesia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Hermanos, dar de gracia no se trata de la cantidad. Dar de gracia se trata de la generosidad. Y quiero concluir. Yo les decía hace un momento, Dios con solo decirlo podría juntar todo el oro y toda la plata necesarios para su obra. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no de pronto, como en el desierto, hizo llover maná? ¿Y por qué de pronto no hace llover billetes de 1,000 pesos, ¿no? Que ya hay unos billetes nuevos. Hace llover billetes. ¿Por qué el Señor no lo hace de esa manera, hermanos? ¿Por qué el Señor quiere llevar a cabo su obra en base a la ofrenda de parte de su pueblo? Al que su pueblo se dé. Y mientras el pueblo, hermano, no reconozca que Él es dueño de todo, que Él es el dador y que nosotros solo somos administradores, nos vamos a quedar sin invertirlo en los negocios del Rey. Dios desea, hermanos, que gocemos de las bendiciones que esto encierra y quiero concluir con algunas de ellas. Número 1, nos permite gozarnos al ser parte de su obra redentora. ¿No te sientes así? Cuando tú das tiempo, cuando tú das tu esfuerzo, ¿no te sientes parte de la obra redentora? ¿No te sientes parte de ayudar a otros? Dice en 1 Corintios 29:14, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Señor, me permites darte cuando tú tienes todo. Me permite ser parte. Yo digo, voy a tomar de este dinero, voy a tomar de este tiempo, voy a tomar mi talento, voy a caminar y voy a hacer la obra del Señor. Todo es tuyo. De lo que tú nos das, nosotros te damos. Número 2, nos permite ser felices al dar. La dicha, el gozo, la bienaventuranza. Dice en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Alguien dijo, este es el texto favorito de los boxeadores, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir. Pero no, hermanos, este debe ser el texto favorito del creyente.
El creyente que reconoce que ha recibido de gracia y que él tiene que dar para la obra del Señor, porque él solo es un administrador. Número 3. El dar, hermanos, desarrolla en nosotros un espíritu generoso, librándonos del egoísmo, librándonos de la avaricia. Dice en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El que quiere enriquecerse caerá en lazo, será atrapado. El Señor quiere librarnos del egoísmo. Cuando nosotros damos, hermanos, y damos, es un beneficio para nosotros porque nos libramos del egoísmo. Número 4, hermanos, fortalece nuestra fe al ver cómo Dios cumple sus promesas. ¿No es hermoso decir, hermanos, estamos apoyando y mira, el Señor multiplicó, el Señor suplió, el Señor hizo lo que nosotros no podíamos, pero comenzamos? ¿Cuántas historias no hay de terrenos que se han comprado, de necesidades que se han suplido para una familia, para una iglesia? Y alguien dijo, yo no me di tanto. Claro que sí, el Señor lo suplió. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todas las demás cosas, todas serán añadidas. Y por último, nos da una manera real y palpable, hermanos, de expresar nuestro amor a Dios por sus muchos beneficios. El gran mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios. Y menciona el corazón, y menciona la mente, y menciona el alma, y menciona las fuerzas. ¿En dónde vamos a usar eso? Hermanos, servir a Dios, darle a Él, dar para su obra, dar para el engrandecimiento del reino de Dios, nos da esa oportunidad de expresarle al Señor cuánto le amamos. ¿Amas al Señor con todas tus fuerzas? ¿Amas al Señor con todo tu corazón? De gracia recibisteis, dad de gracia. Oramos. Señor, te agradecemos por esta noche. Te agradecemos por esta semana. Te agradecemos por tu palabra. Y Señor, que sea tu Espíritu Santo quien haga en nosotros como Él quiere. Y que nos dé ese querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, que podamos meditar si estamos siendo buenos mayordomos, si nos estamos comportando como amos o como mayordomos. Que podamos meditar en cuánto amamos al dinero o cuánto te amamos a ti. Cuánto entendemos tu gracia. Cuánto entendemos que el dar enriquece tu obra. Cuánto entendemos que el darte es expresarte nuestro amor. No solo de palabras, sino de hecho. Te damos gracias en esta noche. Te doy gracias por esta iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ha sido un placer estar con ustedes. Bendiciones. Entonemos un himno más, hermanos. El himno número 242. Soy feliz en el servicio del Señor. Este fue el himno lema en esta semana.